de fractura de pelvis, Eduardo? Si venía en el libro. Sí, no recuerdo por qué No te las acuerdas. clasificaba diferente, sí, o sea, no las clasificaba diferente, pero las separaba, creo que por su frecuencia, porque son muy comunes. Sí, son más comunes que una fractura completa de la pelvis como tal, pero tienen una consecuencia más grave porque es la funcionalidad de la extremidad. Aquí ya la fractura del acetábulo, dependiendo de la magnitud, pues tiene que evaluarse las condiciones generales del paciente, pero más bien es por la situación funcional de la articulación. Es una fractura acetabular, eso es fractura articular. Si haces esta fractura articular, digo, si se genera una fractura articular y no se reduce o se acomoda bien, pues ya el pronóstico de esa articulación es muy malo y termina en prótesis. Aquí la condición es evaluar seriamente la condición del acetábulo. Hay unas clasificaciones, hay como 5 clasificaciones del acetábulo de acuerdo al trazo, al número de fragmentos, muchas condiciones especiales, pero que no nos vamos a detener en esas clasificaciones. Lo que me interesa es que ustedes identifiquen la fractura de la ceja posterior, que es común cuando se luxa la cabeza del fémur, la fractura transversas, las fracturas inestables del fondo del acetábulo, la fractura de luxación central, cuando la cabeza encaja dentro del mismo acetábulo, que las identifiquen para que les den el tratamiento adecuado. Esto ya es bronca del traumatólogo, ya no es de ustedes, es algo más especial. Bueno, dale Eduardo, ¿ya estás? Sí, ¿ya se ve? Ya. Ok. Bueno, pues ahí en el libro hacía una cita que decía que son fracturas de difícil tratamiento y aun cuando el más correcto haya sido instituido, pueden quedar secuelas. Esto es porque, pues como es una articulación, y pues es así redondita, pues siempre de nuevo cuando se sana esa fractura, pues puede no quedar perfectamente, recuperado. Entonces dice que aunque sea del 100%, un 95% de la movilidad puede, perdón, o sea, puede, en lugar de que quede en un 100%, puede estar ya cuando se recupera, quedar en un 95% de movilidad. O sea, siempre, aunque sea mínimo, puede llegar a quedar una secuela. Entonces, bueno, entonces, ¿qué produce a la fractura de acetábulo? Son impactos que se dan en la cabeza del fémur. Pues hay dos fuerzas que lo transmiten. Se da pues mucho igual en accidentes automovilísticos. Entonces son fuerzas que actúan sobre el trocánter mayor con la rodilla en flexión. Y también puede ser que se transmita, no sé, de una caída de pie, pero el libro menciona que es una situación más rara, pues que caigas de pie y toda la fuerza se transmita hasta pues de la tibia hasta el fémur y rompa lo que es el acetábulo. Es más difícil, imagínense cuántos ramos óseos debería salvar: el calcáneo, la tibia, la meseta tibial, los cóndilos femorales, la diástasis del fémur, la cabeza del fémur o el cuello del fémur y el acetábulo. O sea, todo eso debería tener una energía muy fuerte para transmitir la energía sin vencerse y llegar hasta el acetábulo. Por eso es raro que de pie cause eso, pero es factible. En cambio, las rodillas perdón, las caídas de rodillas o un golpe directo en la rodilla, como en un choque, pues el golpe es más común, ¿no? La rodilla o sobre la cadera directamente. Golpea a un objeto intenso, el cáncer mayor, o sea, al lado del fémur, y eso puede ocasionar también.
Lo que más. Bueno, entonces tenemos la constitución de lo que es el acetábulo. Está formado por lo que son dos columnas y un techo. Tenemos a la columna anterior, que pues es el lado anterior del acetábulo, columna posterior y lo que es la zona del techo. Ahorita esto se menciona porque pues es como que la estructura que le da fuerza al acetábulo y aparte esto radiológicamente es visible, entonces se puede Puede identificar cada identificar. columna. Ajá. Bueno, entonces tenemos la clasificación AO de la Escuela Suiza de Ortopedia, que menciona que hay 3 categorías principales de fracturas y de estas se subdivide en varias subcategorías, pero pues principalmente pues son 3, o sea, son 3 y cada una tiene sus variaciones. La categoría A menciona que solo hay una columna fracturada y la otra está intacta. Aquí en esta imagen pues se ve que la columna posterior y bueno, aquí parece que se llevó un pedazo del techo. Se fracturó de aquí del acetábulo. En la tipo B es una fractura transversa y ahí pues solo se llevó se llevó el ala del ilíaco y el techo del acetábulo. Y en la C, pues son fracturas de ambas columnas con el techo incluido. Y aquí menciona que esta configuración se llama acetábulo flotante, porque ninguna pieza se encuentra estable. Entonces, pues, una fractura de acetábulo se va a presentar en pacientes politraumatizados que van a estar en shock e inconscientes. Y pues digamos que si llega a la consulta va a tener impotencia de la cadera, no va a caminar bien, va a andar No va a poder caminar, cholenqueando, como simplemente no, dicen. no puede. Ajá. Y dependiendo de cómo se luxe, pues, o sea, se luxa porque si se rompe lo que lo sostiene, pues se sale el hueso. Entonces, si tiene luxación postero superior, va a haber un acortamiento del miembro inferior y va a presentar rotación interna. Y aquí es lo que igual les mencionaba que es en la fractura de pelvis, que había, pues aquí está el acortamiento de un miembro con rotación, pero no sé qué tan real se vea eso, qué tan común. La luxación, así como luxación pura de la cabeza del fémur, provoca acortamiento y rotación interna, la luxación posterior, o sea, la cabeza del fémur se va hacia atrás del acetábulo por el impacto del traumatismo en la rodilla con la pierna en flexión. Golpea la rodilla, la cadera se luxa hacia posterior y tiende a ser pierna corta y en rotación interna. Se le llama signo del pudor porque parece que el paciente está tirando la pierna así como tapando, ¿no? Algo así. Pero es por acortamiento y rotación interna de la extremidad. En fracturas simples, fracturas sin luxación, puede pasar desapercibida esta condición, o sea, el acortamiento es leve, pero la fractura, porque la cabeza del fémur está en su lugar, está más o menos a la altura correspondiente, pero el acetábulo está todo partido. O sea, no es un signo patognomónico de la del acetábulo, el acortamiento y la rotación. En el dibujo hay una rotación externa, que es más común en fracturas de cadera. Ya ahorita, cadera quiere decir el fémur próximo. Ahorita nos van a mencionar eso. Bueno, cuando se luxa la cabeza del fémur, la pierna se va, la extremidad, se acorta y se va en rotación interna. Cuando se fractura el cuello del fémur, la pierna se va en acortamiento y rotación externa. ¿Qué más? Okay. Bueno, entonces, cuando la luxación es central, digamos que se rota hacia el otro lado. Entonces desaparece hay rotación externa, por lo A ver, cual... ¿y si entiendes el término luxación central? Eh, Sí lo capicho.
Pues Es es cuando cuando, ajá. Dime. Pues yo entendí que, o sea, no hay desplazamiento como tal, sino mm, se, bueno, no, si no me lo explica, por favor. Bueno, te explico mejor. Digamos que mi puño es la cabeza del fémur y mi mano, la otra mano es el acetábulo. Si el impacto es completamente sobre el eje del cuello del fémur, el fémur en vez de salirse atrás, hacia adelante, se hunde directamente, entonces fractura la lámina cuadrilátera del acetábulo, el fondo acetabular, y protruye a la pelvis. Entonces el acetábulo se rompe así y en la cabeza del fémur penetra en esa, en esa zona o en esa área por desplazamiento de su cuerpo hacia hacia la cavidad pélvica. Entonces la fractura es sin que se salga el acetábulo, digo la cabeza. Por eso le llaman luxación central. Luxación porque está fuera de su condición normal, pero le llaman central porque no se fue ni para atrás ni para adelante, sino directamente en medio, ¿no? Rompió el fondo acetábulo. Es un cohete porque luego la fractura hace como una especie de, no sé cómo se llama eso, se permite el paso de algo, pero ya no lo regresa. Sale la cabeza así y los fragmentos quedan aquí en la orilla del cuello y cuando lo quieres reducir, los fragmentos hacen eso y atrapan a la cabeza y no permiten la reducción. Entonces, tienes que entrar a veces por vía pélvica, separar los fragmentos, jalar la cabeza y volver a cerrar eso. Eso ya Oiga, lo hace doctor, aquí. la mecánica del trauma de ese, o sea, de la luxación central, ¿es diferente a los otros tipos de luxaciones? Realmente no. Generalmente es una fractura indirecta, golpea en la rodilla, con la rodilla en flexión o en extensión, pero con la pura rodilla, o sea, caer hincado, digamos, de 3 pisos. El fémur aguanta el impacto y se encaja en el acetábulo. No es variante, pues. No puedes decir, si se golpeó de esta manera, la fractura es así. No. Muchas veces ni se sabe el impacto, el mecanismo de lesión, porque a la persona la atropella un carro y la levanta, ¿no? O sea, pasa por arriba del cofre y cae del otro lado del automóvil, o sea, viene el impacto de frente, el cliente brinca, o sea, es aventado hacia atrás y cae hincado, desmadejado, cualquier posición, pero eso no se logra identificar, ¿no? Y cuando llegas a ver, encuentras la pierna acortada, tal vez sin tanta rotación, pero la pierna corta. Entonces, cuando ven una pierna corta, deben pensar en que tiene una fractura o pues, hay una secuela de algo de ese paciente, ¿no? Tal vez tuvo polio, estuvo maltratada en la infancia, no sé. Pero cuando vean la pierna corta, piensen, híjole, capaz tiene una fractura de cadera o de acetábulo. Esa quimosistomifacción y hematomas, ni los busquen, ¿eh? Después de 3 días tal vez aparezca la nalga morada o en la cara lateral de la cadera o de la pelvis, pero no esperen encontrarlas pronto. Mejor vean la condición general del paciente. ¿Más? Ok, bueno, entonces, pues el diagnóstico, aparte de pues, lo que es la clínica, vamos a ver ya las placas radiográficas. Y aquí es lo que les mencionaba, que podemos observar en la radiografía ambas columnas que es que, pues como es una visión en 2 dimensiones, pues obviamente cada imagen se solapa, pero digamos, aquí la línea que está marcada con las flechas grandes es la columna posterior. La columna posterior debe estar, debe ser más medial que el centro de la cabeza del fémur. Y tenemos con las flechitas delgadas toda esta línea
no sé si lo alcanzan a ver, ahorita la remarco, que es la columna anterior. Entonces podemos ver, pues, del lado posterior está más rodeado que del lado anterior, la cabeza del fémur. Aquí se los muestro. Aquí está, miren. Esta es columna posterior. Todo por acá. Y columna anterior. Es esta de acá. Así. Esas son ambas columnas. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos que podemos ver lo que es. Bueno, que doctor, esto lo vi que en lo que era pues como observar en sí el acetábulo, pero esto de, porque mencioné un término que se llama sobrecubrimiento posterior, no sé si tiene que ver con el tema, porque es lo que decía de la posición de la columna posterior con respecto al centro de la cabeza del acetábulo. Sí, eso se refiere a que puede ser que no alcances a ver bien la fractura como tal, pero de pronto ves que está muy salido el borde, como se ve la flecha del lado derecho, las flechitas, se ve muy recubierta la cara posterior de la cabeza del fémur por el acetábulo. Entonces, puede ser que no veas una fractura como tal al principio, pero si ya le pones atención, ya puedes descubrir que sí hay una lesión. Al ver solo el sobrecubrimiento, puedes pensar, sí hay una fractura, y tal parece que en esta zona hay una fractura. ¿La alcanzan a ver? Ya, voy a borrarla. Sí, hay una rayita ahí. Ajá. ¿Sí? Y miren hasta dónde está el borde acetabular, está bastante... Miren, todo el borde posterior, la ceja posterior del acetábulo está hasta acá. No marcó esta madre. Se pasa de lo que es más o menos el centro de la cabeza del fémur. O sea, está hasta acá y la cabeza del fémur está en este punto rojo. Entonces, cuando vean una ceja muy amplia, dicen, caray, ¿por qué está tan amplia? Y es que tiene una fracturota aquí. Si le ponemos mucha atención, tal vez veamos toda esta línea, que es ceja posterior fractura. Ya con eso podemos tener un poco más de cuidado y atención para no lastimar más eso, no clonear, no traccionar y vigilar las enfermedades del paciente, ¿no? De que si lo va a hacer a esa cadera. Si no está muy desplazada, se puede quedar así, no la toques, no la muevas, mantén en tracción y ahorita nos van a decir en qué consiste el tratamiento y con eso es suficiente. Ok. Bueno, entonces pues aquí lo que le decía que aquí viene pues qué tan, pues ahora sí qué tan profunda se encuentra la cabeza del fémur con respecto al acetábulo, al techo del acetábulo. Es lo que les mencionaba el otro día, que ahí está la línea isquiopúbica e iliopúbica y entonces esta es una normal en la imagen A, ahí en un espacio entre la cabeza del fémur y el techo del acetábulo. Y aquí vemos una radiografía en la cual pues el techo está pues ahora sí más reducido y además la línea ¿cuál es la ilio? Esa que estás tocando es la iliopúbica. Esta, ajá. Si se encuentra, pues, están cruzadas y eso indica que hay, pues, ahí lo llamaba una coxa profunda. Pero pues igual... La cadera está muy metida. Puede ser un aplastamiento del cartílago o puede ser una lesión propia que no se ha identificado, una fractura. Solo por la imagen de hundimiento, pues es difícil hacer el diagnóstico.
porque depende mucho de la proyección. Este dibujito, esta imagen que se sobrepone aquí se llama el signo de la gota. Parece más o menos una gota, ¿no? Si la dibujamos así como una gota en el celular, pues sí, ya se ve. Eso se debe ver completo. Si no la ven, es que sí hay un problema de sobreposición o una lesión ahí en el fondo tabular. Pero eso ya es más. Aquí no se ve en la imagen del lado derecho, ya no se ve el signo de la gota, ¿no? La sobreposición de imágenes no se ve acá. Se ve nada más el borde pegadito al acetábulo, la cabeza y el acetábulo están muy pegadas, entonces ahí sucede que hay una lesión, pero es muy subjetivo. Eso agregado a otras imágenes que ahorita nos va a decir. ¿Qué más? Bueno, entonces, Eduardo. adicional a lo que les mencionaba, aparte de la radiografía en AP, hay dos proyecciones auxiliares que son la obturatriz y la alar. Estas se van a tomar en un ángulo de 45 grados, para poder observar, digamos, distintas perspectivas y tener mayor visión de lo que es el acetábulo. Esto podría pues revelar alguna fractura que no sea visible en una AP. Toda la hemipelvis, te ayuda a ver toda la pelvis completa. Por ejemplo, cuando ves una fractura del ala del ilíaco, la AP, pues ves nada más el trazo. Tomas una obturatriz, le llaman obturatriz porque ahí donde está el número 8, que es el agujero obturado, se ve redondote. En las radiografías AP se ve así como alargado, como un ojo, ¿Como media luna? como media luna más o menos, así. Y en cambio aquí la obturatriz se ve el agujero bien redondote. Puedes ver toda la pared interna donde marca 1, toda la rama del pubis que va al ilio, la rama iliopúbica completa, el fondo cuadriláteral, yo creo que el 2, no sé si llama la lámina cuadrilateral o la iliopectina, dice ahí, es el fondo del acetábulo, y puedes ver si está hundido, si está salido, puedes ver todo el ala ilíaca, se ve de perfil, entonces sí te orienta bastante. Ahí en la imagen se ve al paciente girado a 45 grados, generalmente lo que es el paciente queda quieto y lo que gira es el equipo de rayos X, por supuesto, porque si estamos pensando que es una fractura de pelvis y lo estamos moviendo así, pues lo vamos a desarmar más, ¿no? No es factible la técnica radiográfica. Pero ese es el principio, una toma a 45 grados. ¿Qué más, Eduardo? Sí. Entonces, pues ya tengo unos ejemplos de fracturas. Pues este es el tipo de fractura que nos mencionaba el doctor, que es central. Pues vemos que el techo del acetábulo está estallado, se fue hacia la cavidad pélvica. Es el fondo del acetábulo, ahí donde está tu marcador es el techo. Ahí es el fondo, el techo. De ahí a donde está tu marcador, hacia el bajo, es el fondo acetabular, que es lo que se fractura ahí. Oh, yeah. Bueno, pues aquí tengo esta que es evidente, bastante evidente. Tengo otra en la cual, pues aquí ya es más aparatosa la fractura. Pues vemos en columna posterior hay fractura, columna anterior creo que es esta que está aquí flotando, está separada. Además, pues no solo hay que buscar acá, del lado de la otra hemipelvis, tenemos una fractura en el pubis. Aquí se encuentra la fractura. Y aquí lo padre de las fracturas así de cadera es que puedes identificarla con la otra. Fíjense cómo está la anatomía de la cadera izquierda del paciente con la cadera fracturada, la cadera derecha, si la imagen está bien colocada.
el ilíaco, perdón, el isquion, las dos ramas isquiopúbicas demuestran el orificio obturado bien redondo. Entonces, ese además está girado. En cambio, vean la radiografía del agujero obturado del lado izquierdo del paciente y se ve así como un ojo rasgado. Además que tiene fractura, se cierra un poco más el ojo, pero en sí, la imagen que estamos viendo, ustedes deben aprender o acostumbrarse a ver la imagen y van a descubrir que esta se ve rara, se ve diferente. Y la diferencia es que está toda rotada, ¿no? Toda girada. Bueno, ¿qué más? Luis, Eduardo, ¿vamos bien? Sí, ok. Lo que sigue, pues ya es el tratamiento. Dependiendo si hay desplazamiento, o sea, si no hay desplazamiento, pues es un tratamiento conservador, reposo en cama, y recomienda dar marcha con muletas aproximadamente durante 2 meses. Si la fractura se encuentra desplazada y acompañada de luxación, pues lo primero que hay que hacer es reducir la luxación para evitar necrosis y mediante tracción. Y entonces hay que dar mantener la tracción. Aquí mencionaba tracción esquelética supracondilia y aquí hay un esquema de las fuerzas que ejerce esta tracción. Mantiene esta tracción de manera constante. Entonces ya después de los 2 meses que está así, si se logra reducir correctamente el desplazamiento, posterior a esos 2 meses recomienda que hay que dar 1 mes de marcha con muletas igual. Pues me imagino que para darle cierto movimiento a la articulación y que no se ¿cómo es? No se fibrose, no sé. ¿Cuál era el No. término? No, ¿cuál era el término? Sí. No, fibrosa se hace una artrofibrosis. En la cadera no se fibrosa. El problema de la luxación de la cadera, que ya lo vamos a ver cuando veamos luxaciones, se necrosa. Entonces, una de las ideas es que si le das reposo a esa cabeza traumatizada y que tiene alguna arteria tapada, la dejas inmovilizada con tracción, es factible que retorne la circulación a esa cabeza y no se necrose de manera tardía. Y la otra es que si haces una buena tracción, una buena reducción, como la fractura central, ¿no? Que la tracción así por el efecto de la ligamentotaxia o tracción de los ligamentos, pues es factible que se acomoden otra vez los fragmentos de manera suficiente como para decir, si se queda, no es necesario operar. Esto es raro, pero puede suceder, ¿no? Sucede frecuentemente con las fracturas de la ceja posterior. Cuando se golpea otra vez, es común en los accidentes de autos donde chocan la rodilla del paciente en el tablero, se va la energía sobre el fémur, la cabeza golpea la ceja posterior y la fractura. Se luxa la cabeza y la ceja se fractura. Haces la tracción, la reducen, meten la cabeza en su lugar y por ligamentotaxia la ceja posterior se acomoda otra vez. Lo sueltas y ¡pum!, se vuelve a luxar. Entonces lo mantienes otra vez en su reducción y le metes un clavo supracondilio, ahí donde se ve un cuadrito, donde está el estribo. Es un clavo que atraviesa de la piel, del lado lateral a la medial, y de ahí le amarras un estribo de bowler para que haga tracción. Y esa tracción, por efectos de ejes, como se ve ahí, por eso marca las flechas de tracción, las fuerzas y todo, ayuda a reducir o a mantener la cadera en su lugar, en una posición funcional cómoda, en una posición donde puede reducir la tensión vascular de la cabeza femoral. Entonces, esa posición teóricamente es la idónea para hacer tracción de la cadera. Entonces, metes ese aparato o lo metes nada más en una pura tracción con la pierna en extensión y lo dejas así 2 meses. Ya pega el acetábulo, pegó muy bien, no se desplazó ni nada, chido. Póngase a caminar, pero sin apoyar la pierna. 1 mes más. Y al mes, a los 3 meses de la fractura,
empezar a apoyar, seguir tomando radiografías de control para ver cómo está ese acetábulo o esa cabeza femoral. Si no se necrosó, pues ya, nos vemos entonces. Que le vaya muy bien, más bien ya no nos vemos paciente, está muy bien, adiós, nos vemos en 10 años. Y puede ser que al año regrese el paciente, oiga, ¿qué cree? Ya me está doliendo otra vez. ¿Cómo? Sí, ya me está doliendo. Y toman la radiografía y se aumenta la densidad de la cabeza, ya se ve hundimiento, etcétera, y al año siguiente ya hay que ponerle una prótesis. Se necrosó. Pues es muy difícil. El pronóstico es reservado para ese tipo de lesión. Estas complicaciones de las fracturas lumbares. ¿Qué más? Ok, entonces, pues estos son tratamientos conservadores. Aparte ya hay indicaciones quirúrgicas que, pues si hay presencia de lesiones inestables, aquí la edad del paciente la mencionaba, pero no entendí por qué, porque sería una indicación quirúrgica. Y aparte, si hay presencia de fragmentos óseos que se encuentren pues dentro de la articulación, pues hay que meter a retirarlos. Claro. Tiene que ver la edad del paciente, porque si es un paciente mayor, digamos un paciente arriba de los 60 años, ya es un paciente que no tiene una actividad física teóricamente intensa, pero su condición funcional es todavía útil, es independiente, se mueve por sí mismo, incluso todavía trabaja. Pues de primera se puede pensar en poner una prótesis o no preocuparse tanto por la reducción anatómica precisa. Claro, si tiene un fragmento óseo, sí hay que abrir, sacar el fragmento, acomodar la cabeza y dejarla en su lugar. Y si ya se está ahí, bueno, ya meterle un tornillo o una plaquita para reducir la fractura acetabular un poco más anatómicamente. Pero cuando el paciente es joven, sí debes cuidar muchísimo, muchísimo esa condición. Esa cabeza debe estar bien reducida en su acetábulo fracturado. Esto es, el acetábulo es más quirúrgico cuando el paciente es joven que cuando ya es mayor. En el joven tienes que cuidar, no ponerle una prótesis al joven. Es mala idea poner prótesis en paciente joven. Lo ideal es hacerlo en un paciente ya mayor. Y ahorita vamos a platicar cuando veamos artrosis. El caso es que el paciente joven descuidar la articulación, evitar en lo posible ponerle un implante o retrasar la posibilidad del implante lo que permita, ¿no? 1, 2, 3, 5 años o nunca. En cambio, en el anciano no, se planea, ¿sabes qué? Déjalo así, que consolide, que la fractura quedó muy, muy irregular en el fondo acetabular, que quedó, los fragmentos no quedaron muy bien reducidos, no importa, deja que se haga groseramente un masacote, una cicatrización, aunque sea irregular, pero en 6 meses o mucho, en un año, ya que esté esa fractura consolidada, se interviene, se hace un acetábulo nuevo, se pone una prótesis y ya el paciente vuelve a funcionar bastante bien. Y en el joven lo que evitamos es poner prótesis, ser menos agresivo. Esa es la condición. Entonces, básicamente la condición de cirugía es esa, que sea una cadera inestable porque la fractura fue dentro del acetábulo, fue transversa, afectó las dos columnas. Esas variantes que nos presentó Eduardo, A1, B1, B2, tiene unas divisiones bastante amplias, no es tan simple como lo mencionó. Sí está bien como referencia, pero en sí la fractura puede ser múltiple, no nada más en 3 tipos. Pero así como para el tema sí estuvo excelente, sin nada más 3 primarias. Entonces, dependiendo de las condiciones del paciente, de la edad del paciente y de la magnitud de la lesión, es el tratamiento quirúrgico o conservador. Estas fracturas son tan complejas, bueno, las fracturas de la pelvis, que hay una alta especialidad en eso. Hay un médico que se dedica a las fracturas de pelvis y acetábulo y el médico que se dedica a las fracturas convencionales. Aquí en Chiapas está González, ¿cómo se llama? Egresado aquí de la UNACH,
fractura de pelvis y acetábulo, y es el que más ve estas condiciones, ¿no? Claro, si se dedicara solo a ver fractura de pelvis y acetábulo, pues sí, se muere de hambre porque no hay tantas, ¿no? Gracias a Dios los pacientes no se accidentan tan severamente. Mal para él porque no hay mucho en qué trabajar, pero sí cuando se presenta, híjole, sí, buscas González Cancino se apellida. Buscas a este doctor y ya él tiene mucho más experiencia, un poco más de habilidad para abordar esas cirugías tan extremas, tan cruentas. ¿Qué más? Bueno, y ya para finalizar, pues qué complicaciones presenta esta fractura. Pues puede haber parálisis ciática pues obviamente se daña el nervio. Necrosis de la cabeza femoral, si esta pues no es reducida de manera inmediata, puede empezar a tener necrosis. Puede haber osificaciones heterotópicas, que son osificaciones, pues donde no debe haber, como por ejemplo, pues en el cartílago, ahí puede haber osificaciones. Y puede haber artrosis postraumática, que menciona que esta es la complicación pues más frecuente. Le queda doliendo la cadera al paciente y con el tiempo se va desgastando el cartílago y termina en una parálisis ciática. ¿Cómo lo identificas, Eduardo? Pues obviamente, pues falta de movimiento en lo que es en general el miembro inferior. Y y se puede realizar por exploración cutánea, por dermatomas. También. Y no sé, podemos buscar el reflejo de la rótula. A esas alturas no, porque para empezar tienes que tener la rodilla doblada para tensar el tendón y poderle golpear y que el paciente brinque la pierna. El reflejo cremastérico, ¿no? No, nada que ver. Ese ya no es del ciático. Acro. No, el problema es que el nervio ciático pasa exactamente atrás, a la mitad de la nalga, por atrás de la cabeza del fémur o de la articulación de la cadera propiamente. Y cuando se fractura, puede ser que se dañe, pero la causa más común de parálisis es cuando se luxa la cabeza femoral porque la luxación es posterior. Se va hacia atrás y prensa el nervio. O a la hora del accidente, la contusión es tan severa que lo aplasta contra la parte posterior del asiento, donde está parado, donde se quedó, donde fue la caída, se contunde severamente. La mayoría de las veces es una neuropraxia. Y la otra es iatrogénica porque al hacer la cirugía, al separar el tejido, tienes que separar mucho los tejidos blandos, tienes que levantar media nalga literalmente para lograr ver la parte posterior del acetábulo. Te encuentras el nervio sano, pero al hacer la separación, a la disección, lo atrapas, lo prensas o lo contundes y postquirúrgico tiene una lesión del ciático. Sí, lo más fácil para diagnosticar la lesión del nervio ciático es hacer la exploración neurológica de las zonas de la pierna. De la pierna es de la rodilla para abajo, que es más selectivo del nervio ciático. O decirle simplemente, puede mover el puro pie, lo puede mover hacia arriba, puede hacer dorsiflexión. No puedo, está inerte. O sí lo puedo hacer, pero con un poquito de fuerza. Y si le hace resistencia, no tiene mucha fuerza, pues tiene tal vez una fuerza en 1 o 2 de evaluación muscular. Entonces, no hay una buena reacción muscular. O al revés, le dices empuje y el paciente pues está inerte, su pie está muerto, está suelto. Entonces, pues sí hay un problema bastante serio, ¿no? La condición funcional de la extremidad es mala. Hay que anotarlo, hay que decir, tiene lesión del nervio y explicarle al paciente, ¿no? Tal vez ustedes no, pero decirle al médico, al traumatólogo, doc, ¿sabe qué? No puede mover el pie.
tiene pérdida de la sensibilidad o está hipoestésico. Ya el médico le dirá, ¿sabe qué? Aparte de la lesión de la cadera, también tiene una lesión del nervio. Por supuesto, si fue un accidente muy aparatoso, descartar una lesión medular, y ahí sí aplica lo que estaban diciendo ustedes sobre el reflejo cremasterio. En una lesión medular, aparte de la fractura de la cadera, no nada más una contusión del nervio ciático, sino una contusión medular. La necrosis es pues relativamente frecuente, como el 30% de los pacientes pueden evolucionar a necrosis de la cabeza femoral, aún bien tratados. Y las osificaciones son raras, sí, se forman entre músculos y tendones. Osificaciones se forma un hueso nuevo y eso bloquea la movilidad de la cadera. El pronóstico es bastante sombrío porque la cadera puede quedar bien, pero está fija por la osificación. Y la artrosis, eso es a chaleco, casi normal. Al paciente no se le da de alta en forma absoluta. Si, bueno, si le damos quita abierta, ahí cuando le duela, ahí viene. Y generalmente regresan, a veces varios años después, a veces pasan muchos años. Esto es, se fracturó cuando tenía 20 años, lo trataron bien y todo, le fue bien, pero ya a los 30, 40 años ya te empieza marcha de Trendelenburg, marcha claudicante. ¿Y ya qué pasó? Pues no sé, pues no puedo caminar bien, me duelen las noches o algo. Se toma radiografía y ya se ve disminuido el espacio articular porque el cartílago se dañó. Esa es una cadera. ¿Qué más? Apenas somos 31 participantes, faltan 3. ¿Quiénes faltan? ¿Qué sigue, Eduardo? Ya eso. ¿Acabamos? Ya acabé. Bueno, ¿Quién le entonces aquí toca? ¿quién le toca? ¿Capito? ¿Te toca a ti? Sí. Doc, solo tengo una duda. ¿Podemos regresar a la radiografía de la primera fractura de acetábulo? Sí, voy. Es que no vi bien la radiografía, la verdad no podía ubicar bien la fractura, Doc. Uh-huh. ¿La que marqué yo? Ah, exactamente esa. Permíteme. Esa. No, Está muy franca esa. era de las primeras. Donde tenías A y B. A ver. Donde hablaba de la cobertura del acetábulo, de la ceja. Creo que era esta. Esa. Esa, sí. Esa. Mencionaba algo, Eduardo, sobre la cobertura de la ceja posterior del acetábulo, que más o menos pasa por el centro o un poquito más afuera del centro de la cabeza femoral, aquí marcada con un circulito rojo. La ceja posterior entonces pasa más o menos a esa altura. Esto es, la imagen A, la ceja posterior está normal. La ceja B se ve, perdón, en la imagen B, la ceja se ve con mucha cobertura acetabular. Esto es como que está muy hacia afuera. Cuando se ve esa sobrecobertura, debe sospechar de una fractura. Como sospecha, ni siquiera es confirmado, porque aquí lo que vamos a hacer, estoy sospechando esto y no sé si verdaderamente es, lo único que veo es una sobrecobertura de la ceja, de la cara posterior de mi cabeza femoral. Entonces, pues le tomemos una tomografía. Y es factible que esta línea que se ve aquí, a ver, otra vez voy a marcar, esa línea que estamos buscando, bueno, esa razón por la cual la sobrecobertura del acetábulo se está presentando, tiene una fractura aquí. Esta. Puede ser, híjole, tiene tos en el niño. Quiere decir que eso que estamos marcando es la pared posterior que está más, imagínense lo que la fractura, como es la parte posterior,
no se separa completamente, sino gira, rota. Entonces uno de sus bordes queda en contacto con el borde original, pero el borde posterior está girando y por eso da más cobertura a la cabeza femoral y no se abre la fractura común. Puede suceder eso, entonces cuando pasa, pues lo que hacen es tomar una radiografía oblicua o de obturatriz y la otra, la alar, pues para ver diferentes proyecciones de ese acetábulo y nos podrá ayudar a descubrir la imagen que estamos buscando. No es fácil, aquí casi como regla general, ahora que ya es factible esto, pues se le hace una tomografía, aparte de la alar y la obturatriz, se toma una tomografía para confirmar el diagnóstico y evaluar las condiciones. Y está así, generalmente así como esta imagen, el diagnóstico es transquirúrgico, esto es, llegó el paciente con una luxación de cabeza femoral, hay que reducirla de inmediato, ponerla en su lugar y terminando le tomas una radiografía. Y ya descubres que tiene fractura de la ceja posterior, o ya lo sabías, pero quieres ver qué tan bien redujo, y si redujo en su lugar, pues hay que se quede. Así ya reducido y todo, le haces una tomografía para confirmar que el acetábulo esté bien, con buena cobertura, y se podría quedar así si no estorba la movilidad de la cabeza femoral. Y ya. Ok, Doc. ¿Alguien más? Gracias. Doc, mencionaba que las complicaciones en los pacientes, mencionó una paciente que al año ya hay que cambiarle a prótesis, pero en una de las complicaciones dice que hay necrosis, pero de la cabeza femoral, entonces hay que poner prótesis del acetábulo o del fémur. De ambos dos, de Pero- los dos. Pero es al mismo tiempo que los dos se necrosan, o puede ser cualquiera de los dos. No. Se necrosa la cabeza. La cabeza cuando se necrosa se colapsa, se enjute. Y como está apoyado en el acetábulo, pues se hace plana, se hace chata, pues limita mucho el movimiento. Pero si estamos viendo fracturas de acetábulo, es probable que el acetábulo quedó todo irregular. En vez de quedar bien así una cazuelita, quedó así. Entonces, el paciente tiene una necrosis con un acetábulo más o menos bueno. Tienes que quitar la cabeza del fémur y poner una prótesis, pero la prótesis pues, es de metal y tiene que hacer contacto con con el acetábulo, ese metal. Para que no haya un movimiento de fricción entre metal y cartílago o metal y hueso, cabeza metálica y acetábulo natural, le escarbas el acetábulo, lo redondeas bien con una pieza esférica que va raspando el cartílago hasta llegar a huesito y le pones una copa metálica en el acetábulo. Y dentro de esa copa metálica metes un plástico de alta densidad, que es el que va a servir como, digamos, cartílago, y ya acomodas la cabeza metálica del fémur sobre ese plástico detenido por una copa metálica adherida al hueso. Entonces ya funciona muy bien. Pero tienes que hacer el cambio a los dos. No es que el acetábulo se necrose, no. Se necrosa la cabeza del fémur por el traumatismo, por el edema, por el mecanismo de lesión, la circulación que en la cabeza del fémur, ya lo habíamos visto, que va del cuello hacia la cabeza, pues eso se lastima, se estira, se lesiona y eso puede provocar la necrosis tardíamente. O lo más común es la pura artrosis. El paciente dice, sí, ¿sabe qué? Hace 5 o 10 años tuve una fractura, me acomodaron mi hueso, quedó muy bien, pero ahorita ya me está empezando a doler más. Ya me limita, ya claudico. Y ya le tomas la radiografía y ya no ves un acetábulo congruente con una cabeza redondita, sino ves el acetábulo irregular y la cabeza ya está, tal vez no necrosada, está redondita, pero ya no tiene cartílago, ya está sobando hueso con hueso en la cabeza del fémur directamente en el hueso del acetábulo. Pues limita el movimiento, duele mucho, no puede estar de pie, no se puede sentar a 90 grados porque esa fricción que hace el fémur cuando haces 90 grados, pues le causa mucho dolor
ya no puede abducir la pierna, no la puede cruzar, se empieza a limitar el movimiento por artrosis. Y es cuando le decís, híjole, ¿sabe qué? Hay que ponerle una prótesis. Hasta el mismo paciente dice, no, sabe que ya no puedo caminar, necesito una prótesis. No se cambia ese fémur, perdón, esa cabeza femoral por una prótesis. Y se cambia el cabeza y cuello y el fondo acetabular. Las dos. Por eso digo, ambas dos. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Nadie? Hello, ¿me quedé solo? No, creo que no, aquí estamos. ¿Ya? No, doctor. Una osificación fuera de la zona adecuada, los tendones o no los tendones, perdón, los ligamentos que rodean el hueso, la cápsula articular, se empiezan a fibrosar y a precipitar y a formar hueso nuevo. No es nada más una calcificación simple, sino es una osificación. Se desarrolla una zona ósea alrededor de la fractura. Bueno, es una zona así irregular, fea, incongruente. Pero sucede. Y eso no se puede detener porque es algo biológico, algo propio del paciente, como, no sé, la artritis reumática, no la puedes curar, nada más la controlas, como muchas enfermedades, ¿no? El paciente tiene tendencia a hacer osificación heterotópica después de traumatismo, sí puede dar esa complicación. En cadera y en codo son, pues digamos, las zonas relativamente frecuentes de eso. Es muy raro. Yo nada más he visto dos de esta osificación heterotópica. A una la operaron, estaba yo todavía en la residencia, pero se le puso una prótesis, no muy bien, como unos 3, 4 años, pero después ya regresó con una fijación, una fibrosis nueva de esa articulación. Tenía 3 años, me acuerdo, porque yo estaba de R1 y llegó cuando yo estaba haciendo el R4. Que no lo están pagando. Y sí, estaba muy dañado. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? Entonces, que sí. ¿Quién sigue? Creo que va Capito. Iván Ezequiel. Capítulo. ¿Vas a compartir pantalla? Pues yo creo, ¿no? Man, No, tranquilo, pues. está peleando. No, digo, pues, Si no sabes, pues, para que te ayude. no, de hecho no sé, pero Mira, pues. Guau, que no sabes. Pedí la ayuda a Javi. le intentamos bueno, unos cursos del Javi, ¿verdad? ¿Se ve? No. Ya. Se ve, ¿Ya? no te voy, se ve que no me vas. Sí, ya se ve. ¿Sí? ¿Ya puedo iniciar, Doc? Ya, dale. Ya, ok, pues buenos días, compañeros. A mí me va a tocar lo que es fracturas de fémur y de rodilla. Ok. Empezando con la anatomía, pues vamos a tener que, pues el fémur va a ser el hueso más largo y pesado del cuerpo. Su función va a ser la de transmitir el peso corporal hacia lo que es la tibia. Y pues vamos a tener pues, ¿cuál es la palabra? Del hueso vamos a tener como que sus irregularidades, no sé, se me fue la palabra sinceramente, pero vamos a tener lo que es el trocánter mayor, que va a estar situado en la porción lateral y pues va a servir para lo que es la inserción de los aductores y rotadores del muslo. De igual forma, en esta parte vamos a tener lo que es el trocánter menor, que en esta parte se va a insertar lo que es el tendón del
del iliopsoas. ¿Sí se ve mi mouse, no? Sí. Sí, El mouse ok. no, pero la flechita sí. Ah, eso, perdón, la flechita. Bueno, también pues vamos a tener lo que es la línea intertrocantérica, que en esta parte pues va a ser como que el inicio, bueno, la unión de lo que es el cuello con el cuerpo del fémur. Y Ujú. pues acá va a ser la inserción de lo que es el ligamento iliofemoral. Más abajo, en la parte posterior, vamos a tener lo que es la línea áspera, que que en la parte superior se va a dividir en lo que es un labio medial y un labio lateral. Y en la parte inferior se va a dividir en lo que es una línea supracondilia medial y una línea supracondilia pues lateral. La línea áspera lo que va a recibir a lo que son los aductores del muslo. Y en la parte más distal vamos a tener a lo que son los epicóndilos, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Vamos a tener a lo que es la fosa intercondilia y a lo que son los cóndilos medial y el cóndilo lateral. Y pues acá les puse una radiografía para que vayamos ubicando cómo se ve pues en una radiografía lo que es el fémur. Pues vamos a tener lo que es la cabeza, vamos a tener lo que es el cuello, el trocánter mayor en esta parte, el trocánter menor en esta parte, y lo que es la línea intracondilia y la fosa trocantérica, y lo que es pues la diáfisis del fémur como tal. Bueno, ahora, déjame agregar algo más. Si ven la imagen en gota que se ve dentro de la cabeza del fémur, más bien medial a la cabeza del fémur, así se debe ver, y debe haber un espacio ahí entre la cabeza del fémur y la imagen en gota. Eso es normal. También debe haber un espacio entre el techo del acetábulo y la cabeza femoral. Ese espacio es variable, pero puede ser en unos 3, quizás hasta 5 milímetros de espesor, pero eso va reduciéndose con el tiempo porque va siendo cartílago. Capítulo, el ángulo entre el cuello y la diáfisis, ¿lo investigaste? ¿Te dan cuenta? Hay una curvatura, una inclinación muy franca, entre la longitud del fémur o la línea de la diáfisis del fémur con la cabeza. La cabeza está angulada. ¿Alguien tiene idea cuánto mide ese ángulo o cuánto? 125 grados, ¿no? Sí, es como que la media. Entre 125 y 130 a 35 grados, un poquito más valguizado. Esa angulación deben ustedes evaluarla muy bien, o sea, fijarse que esa no se pierda, que no se aumente o que no se reduzca ese ángulo. Más ahorita que vamos a ver fractura. Más o menos, ya lo habíamos platicado, el borde superior, si trazamos una línea horizontal entre el borde superior del trocánter hacia la línea media, pasa abajito o sobre la cabeza, el centro de la cabeza femoral. Entonces, cuando veamos que ese trocánter está muy alto, muy hacia arriba, muy proximal, también debemos sospechar de una deformidad y o una fractura. Entonces, ya tenemos la estructura anatómica y en una AP normal, así como se ve esta imagen, el trocánter menor apenas es visible, se ve como el sol naciente, ¿no? Se ve un chipotito pequeño. Es muy común que cuando el paciente está lesionado o está con inercia de movimiento, el pie tiende a girar, a rotar en la cadera hacia afuera, esto es, la cabeza del fémur hacia afuera, y hace que el trocánter menor sea muy prominente. Entonces, el trocánter menor se hace prominente y el perfil del trocánter mayor se pierde con el propio cuello, porque está haciendo rotación. Eso también lo deben valorar, observar bien el trocánter menor. Si está muy prominente, la cadera está en rotación externa. Al revés, si desaparece, es que está en rotación interna. Sirve para referencia anatómica de la posición de la extremidad. Otra cosa que era... no, nada más eso. Aquí
Se nota claramente la línea intertrocantérica porque eso es importante, la línea que se ve entre el trocánter menor y trocánter mayor, porque delimita las fracturas intraarticulares de las fracturas extraarticulares que ahorita nos va a informar más claramente. Dale, ¿qué más? Ok, y pues la parte de la rodilla, pues vamos a tener lo que es la rótula, el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial, pues el cóndilo lateral del fémur, su cóndilo medial. Vamos a tener también a lo que es la meseta tibial, que forma pues parte de la articulación de la rodilla, y pues vamos a tener lo que es la cabeza del peroné y a la tibia. Y pues en esta imagen igual podemos ver las mismas porciones que les comenté, pues en una diferente proyección. Y mira, regresa a la imagen. Esos piquitos que se ven en el centro de la meseta tibial, ahí dice eminencia intercondilia. Esa es importante que la tomen en cuenta porque tal parece que estuviera haciendo contacto con el cóndilo. Realmente nunca hacen contacto. Eso es lo que hace esa eminencia, esa cresta, es aumentar la profundidad del piso de la articulación, o sea, la meseta tibial. ¿Se dan cuenta? La meseta es casi plana. Entonces, esas espinas, así se llaman realmente, espinas tibiales, están dentro del surco intercondilio del fémur y nunca hacen contacto con el fémur como tal, no se traba, no se pega ahí. Le comento eso porque es frecuente que salga el comentario del paciente que llega a mi consultorio y me dice, oiga, doctor, es que me dijo el médico general que estos piquitos hay que rasparlos, hay que lijarlos para que deje pasar el movimiento del fémur bien porque están chocando con mi hueso y eso es lo que me está lastimando. Nada que ver, ¿no? Están en otra sección anatómica, nunca hay contacto entre la espina y el cóndilo femoral. Y pasamos la otra. Por cierto, esa rótula se ve altísima. Bueno, ¿qué más? Sí, miren esta rótula, la distancia entre el surco intercondilio y el vértice inferior de la rótula. Ahora, regresa a la imagen, por favor, Capito. Miren hasta dónde se ve la rótula. Altísima, y no sé qué onda, qué pasó con esa rótula. Está haciendo fuerza o sí. Se le rompió el tendón, quién sabe. Pero está muy alta. Hay un síndrome de rótula alta. No tiene que ser una patología, sino una variante anatómica. Bueno, ¿qué más? Sigamos. Y pues en la región de la rodilla vamos a tener lo que son los ligamentos, que van a ser tanto los extracapsulares como los intracapsulares. Los extracapsulares vamos a tener a lo que es el ligamento rotuliano, que en esta parte pues no se aprecia. Vamos a tener a los colaterales, que es tanto el tibial como el de la fíbula o el peroné. Y también vamos a tener el popliteo oblicuo y el popliteo arqueado. Y en los intracapsulares vamos a tener a los cruzados, a los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. Y vamos a tener a lo que son los meniscos, el medial y el lateral. Bueno, nada más como corrección de asunto de semántica, no sé cómo puede llamar eso. No son intracapsulares. Realmente los ligamentos son extracapsulares. Hay una membrana de tejido capsular o sinovial que recubre toda la superficie articular y también recubre los ligamentos cruzados. Entonces, está mejor dicho, ligamentos intraarticulares extracapsulares, que es el cruzado anterior y cruzado posterior. Están dentro de la articulación, pero en realidad están fuera de lo que es la cavidad articular realmente, ¿no? Anatómicamente. Digo, como fines de cultura general. Entonces, hay 4 ligamentos. Básicamente, los 4 ligamentos que estabilizan una articulación son los 2 colaterales, uno del lado medial, que se pega a la tibia, y del otro lado lateral, que se pega al peroné. Arriba se pegan a los cóndilos. Y 2 intraarticulares, que son uno cruzado anterior,
que va de la parte anterior de la meseta tibial y se va hacia la parte interna del cóndilo externo, y el cruzado posterior que va de la parte posterior de la tibia. Esta es una imagen posterior, ahí como se ve la imagen más frontal del centro, es el ligamento cruzado anterior. Esa es la imagen Anterior. AP, en antero-posterior. Cómo se ven los ligamentos literalmente cruzados. Esto le da una estabilidad más completa a la articulación, pero no es tan confiable porque se rompe muy fácilmente. El cruzado anterior es muy demandante, movimientos, giros, rotaciones, frenos, cambios de dirección, y por eso se rompe tan relativamente fácil. Esos son los dos ligamentos, y los meniscos, que son los otros componentes muy importantes de la articulación para mantener la cavidad, hacer más congruente la superficie, cavidad tibial a la superficie redonda de los cóndilos. Vemos, si se dan cuenta, el cóndilo es redondito y la tibia es plana. Diosito dijo, bueno, le hagamos un poquito de más de funcionalidad a esta articulación, y mandó a hacer los meniscos para que se acomodara mejor. Bueno, ¿qué más? Y pues vamos a entrar a lo que son los músculos. Los músculos del muslo se van a dividir en tres porciones o tres compartimentos, que va a ser el anterior o el extensor, el medial o el aductor, y el posterior o flexor. El anterior o extensor pues va a tener a lo que son los flexores de la articulación coxal, y los extensores de lo que son la rodilla. Estos van a estar inervados por el femoral, por el nervio femoral. Los mediales o aductores van a estar inervados por el obturador, el nervio obturador, y la porción posterior o la porción flexora van a estar inervados por el componente tibial de lo que es el nervio isquiático. Pues acá les dejo igual una imagen en la que están los orígenes y las inserciones que hay en el fémur, y pues vamos a pasar a lo que son los músculos anteriores o flexores de la articulación coxal. Estos van a ser lo que es el pectíneo, el iliopsoas y el sartorio. El iliopsoas pues se va a dividir en tres partes, que va a ser tanto el psoas mayor como el ilíaco y el psoas menor. Estos van a tener pues en conjunto, como dice su nombre, van a ser flexores de la articulación coxal, o sea, van a flexionar lo que es el muslo. El sartorio... Si se fijan, espérame, ese psoas, porque es muy importante en la función de la rotación. Ese psoas es muy potente, es el flexor por excelencia de la cadera. Está insertado en el trocánter menor, y si se acuerdan, el trocánter menor está en la cara medial del fémur, del extremo proximal del fémur. Entonces, cuando flexiona el psoas, realmente también hace una rotación externa, como el bíceps braquial, como se inserta en la cara interna del radio, permite también la rotación del antebrazo. El psoas también hace eso, permite que flexionemos y rotemos la cadera, o hagamos rotación externa, como hacer un 4 o cruzar la pierna sobre la otra en abducción. Esto permite que el cuádriceps, que el psoas ilíaco haga su función, funciona y rota. Es una prueba, creo que en apendicitis. Piensas el psoas ilíaco y le haces presión en la fosa ilíaca, y como empujas el apéndice, hacia anterior con el psoas, pues ya haces presión ahí directa y le duele mucho, ¿no? Es un signo de cirugía general. Bueno, ¿qué más? Ahora sí, síguele. El pectíneo, pues es su cuate, es un músculo cortito, cierta abajito ese es más anterior, ese es flexor puro, y también ayuda un poquito a la aducción. ¿Qué más? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre cuál es? Iván, Capito. pero todos me dicen Capito. Pues, bueno, te digamos Capito.
Dale. Y vamos a tener también a lo que es el sartorio, pues que se va su inserción va a ser en la espina ilíaca y distalmente se va a insertar en lo que es la cara medial superior de lo que es la tibia. Va a compartir un tendón común con lo que es el semitendinoso y el grácil, que van a formar la llamada pata de ganso. Ujú. Este es un músculo biarticular, igual que el psoas. El psoas ayuda a la flexión también de la columna vertebral, por eso se apoya hacia ahí arriba. Y también el sartorio es flexor de la cadera y es flexor de la rodilla. O sea, tiene doble función ese más. Ok, y vamos a tener a lo que son los músculos extensores de la rodilla también en la región anterior, que esta pues va a ser realmente el cuádriceps femoral el que va a ocupar todo, que es el músculo, uno de los músculos más potentes, y pues, se va a dividir en 4 porciones, que va a ser el recto femoral, los bastos, tanto el lateral como el medial, y vamos a tener al basto intermedio. Estos van a estar inervados por lo que es también el nervio femoral, y la función de todos estos va a ser la de extender la pierna en la articulación pues, de la rodilla. Y dice que el recto femoral también estabiliza la articulación coxal y ayuda a lo que es el iliopsoas a flexionar el muslo. También es biarticular, trabaja en la cadera como flexor de cadera y en la rodilla, ayudando al resto del cuádriceps a ser extenso. Es el único que se inserta del cuádriceps arriba de la cadera, arriba de la cabeza femoral, se inserta en el borde superior de la ceja del acetábulo. Ahí se inserta el recto femoral o recto anterior. Los demás abrazan al fémur, literalmente lo abrazan en su parte vertical y anterolateral, se unen hasta formar el tendón rotuliano. Tendón del cuádriceps. ¿Qué más? Ok, vamos a pasar a lo que son los músculos mediales del muslo, que es el compartimento, bueno, la parte aductora de lo que es es el grupo aductor. Vamos a tener a lo que es el aductor largo, el aductor corto, el aductor largo, el aductor corto. Vamos a tener también a lo que es el aductor mayor. El aductor mayor se va a dividir en 2 porciones, que va a ser la porción aductora y la porción isquiotibial y lo que es la porción aductora. Estos músculos van a estar inervados por lo que es el nervio obturador, a excepción de lo que es la porción isquiotibial del aductor mayor, que esa va a estar pues inervada por lo que es el nervio isquiático. La principal, también vamos a tener lo que es el grácil, que pues como les dije es parte también de la llamada pata de ganso, y vamos a tener a lo que es el obturador externo. Pues la principal acción de los músculos pues va a ser aducir pues el muslo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Y la parte posterior, que va a ser la parte extensora de la cadera y la flexora de la rodilla. Se va a conformar por lo que es el semitendinoso, va a estar también el semimembranoso y el bíceps femoral, que va a tener 2 porciones, tanto la cabeza corta como la cabeza larga. Estos van a estar inervados por lo que es el componente tibial del nervio isquiático, a excepción de lo que es la cabeza larga del bíceps femoral, que va a estar inervado por lo que es el componente fibular común del nervio isquiático. Y pues la acción principal va a ser la de flexionar lo que es la rodilla. También extienden lo que es el muslo.
Y vamos a tener unos ligamentos que van a ser muy, Faltan 3 músculos importantes para la estabilización de la pelvis. Son los glúteos. ok. Y esos glúteos son muy importantes porque son los músculos que enderezan la pelvis, rectifican la pelvis completamente. Cuando el fémur está fijo, digamos que mi muñeca es la pelvis, está en flexión el paciente. Cuando el glúteo que está en la parte posterior, el glúteo mayor principalmente, hace extensión, rectifica la pelvis y por supuesto en conjunto se rectifica la columna. Entonces hace una corrección de la columna y hace que el humano camine erguido. Si no tenemos glúteo mayor y queremos caminar erguidos, la cadera se hace hacia adelante y por eso caminamos como changuito, tocando la pelvis hacia anterior. Y la otra es que el glúteo medio es el principal abductor. Ese glúteo medio se inserta en la cara posterior, pero en el borde más lateral del ilíaco. O sea, es posterior, pero más bien lateral, abajito de la espina ilíaca anterior superior. Su función primordial es estabilizar la pelvis cuando caminamos. Quiere decir que cuando el glúteo medio no sirve, la pelvis tiende a caerse hacia el lado que estamos levantando. Apoyamos el pie derecho y levantamos el pie izquierdo para dar el paso. Ahí el glúteo medio mantiene la pelvis en su lugar. Si el glúteo medio del lado derecho está débil, la pelvis desciende. Y ahí el paciente puede claudicar. Cuando vemos un paciente con un glúteo medio débil, lo que hace el paciente con una debilidad del lado derecho es echar el eje del cuerpo, el centro de gravedad del cuerpo, hacia la pierna, de comillas, lesionada por el nervio medio, el glúteo medio, y balancea el peso hacia su pierna buena, para que no se le caiga cuando da el paso y levanta la pierna izquierda. La pierna izquierda está sana. Levanta la pierna izquierda, no tiene glúteo medio, la pelvis se cae. Para evitar eso, el paciente lo que hace al levantar la pierna izquierda es inclinar su tronco hacia esa pierna derecha y balancearse. Entonces, a ese balanceo se le llama marcha de Trendelenburg. Eso lo vamos a ver posteriormente en clínica de lesiones de cadera y también en displasia de cadera. Bueno, ya me tengo que ir. Tengo clase, tengo consulta a las 10. Seguimos mañana, por favor, Capito. Ok, doctor. Estoy porque ya me tengo que ir. Mañana otra vez a las 8. Sí, está bien, doc. Vale, si hay dudas o preguntas, yo les pido de favor que estudien, que todos están segurísimos, están pasivos, esperando nada más la clase, pero no están revisando el tema. Les pido que lo revisen, que se pongan a leer antes para que entendamos mejor la clase. Va a ser más dinámica, más fácil y van a aparecer más dudas. Entre más revisen, más lean, más dudas van a aparecer y aquí las podemos concretar. Y si no las conocemos, pues las buscamos. ¿No? Pero sí. Vale, nos vemos mañana entonces a las 8, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Buen día, muy buen inicio de semana. Sigan quedándose en casa. Pórtense bien. Igualmente, doc. Igualmente, doctor. Igualmente, doctor. Hasta mañana. Hasta luego. No vi sus mensajes, perdón. Órale, ya. Y Marcela, saca el camarón. Regresa donde fue feliz. Desmáyate, Mira, güey, Ey, tengo uno más verga. ¿Cómo conoces esos lugares, Hugo? Mira, güey, mira. A la verga. En la 16 se siente ya y ahorita. Ya. Que allá en la 16. Controlate, tú. Como ya tienes gimnasia en casa, pues digo, tú.
Desmayate, capo, no manches. Pero pues amigos, ya me estoy muriendo, aguanté porque me tocó exponer. Fue un ratito de relajo. Chemo chisme. Tiene bien Crudelio, Lu. Ay, igual ayer me eché unas chelitas, güey. ¡Qué crudita, Hugo! Podría que echar una chela desde cuándo, güey. Ayer compré un sixito, güey. Está duro el vicio ahí, ¿no? No, güey, está leve, güey, todo el día. ¡Ey! Capo, pasa tu Ya está subiendo el archivo, güey. Espérame, como en unos... Le faltan como 20 minutos para que se suba, güey. Ah, sí, está bueno ese libro que mandó a Vendaño. Sí, ahí te la Es que mando. está pesado, güey. Sí, son como 3000 páginas, pero vienen muchas imágenes muy buenas. Y practican Oigan. el inglés, güey. ¿Quién es el Oche? El 8. ¿Quién es Oche? El Martín. Soy yo. Ah, ya. Era buena Ah. Payuki. Oche anda ordeñando. El Yayo. Marcela, mira el Yayo. En la Playuki. Qué mierda. Pinche yayo, pendejo. Ah, no. Voy a poner mi taiwanera mejor. Sale pues, compañeros. Nos vemos. Ya. Estoy muriendo. Ya. El Está primitivo. desmayando el capo. Hasta güero se puso el capito ya.